going to read a sermon called Heaven is a World of Love. Vamos a leer un sermón que se llama El cielo es un lugar de amor. And you've been provided a PDF of this. Y les hemos provisto un PDF para eso. The reason why I chose this sermon La razón por la que escogí este sermón is because most people know Edward's sermon, Sinners in the Hands of an Angry God. es porque la mayoría de las personas han escuchado hablar del famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, Which is a very shocking sermon, que es un sermón bastante chocante. but it wasn't typical of his preaching. Sin embargo, no era un típico sermón de Edwards. He more often preached sermons about love than about judgment. Su predicación más común era la de sermones basados en el amor que en el juicio. When he preached Sinners in the Hands of an Angry God, Cuando él predicó ese sermón de pecadores en manos de un Dios airado, it wasn't his own church. no era su iglesia, A local church didn't have a minister, ya que había una iglesia local que no tenía un pastor, and they decided to have a weekend of preaching. y habían decidido tener un fin de semana entero dedicada a la predicación. So they had perhaps 10 people preaching back to back. Y por lo tanto reunieron a 10 predicadores para que predicaran uno tras el otro. So I finished preaching for an hour, Entonces, yo hubiera terminado de predicar por una hora, then I hand over to Chris to preach for an hour, después me tocaba a mí, a Rhys, predicar por otra hora, and then when he's finished preaching, he hands it over to Sebastian. y luego a Sebastián le habríamos dado otra hora ahí y sucesivamente. So this was a very unusual context. Entonces era un contexto bastante inusual. No wonder people started convulsing on the floor and barking like dogs. No nos debería llamar la atención entonces que la gente empezara a retorcerse en el suelo y a ladrar como perros. It was a hot summer's day, Era un día muy caluroso de verano, the beginning of July. a comienzos de julio. They'd been listening to sermons for days, Habían estado escuchando sermones por días and they were part of a church without a regular minister. y eran parte de una iglesia que no tenía un pastor constantemente enseñándoles. Edwards couldn't finish his sermon Jonathan Edwards no pudo terminar su sermón, because there was too much screaming in the room. dado a que había mucho grito en la sala. No one could hear him anymore. Ya nadie podía escucharlo ni siquiera. But really interestingly, Pero interesantemente, later Edwards said, I don't think it's for me. él reflexionando al respecto dijo, no creo que fui yo el que causó eso. I tried it, I didn't like it. I tried preaching that kind of sermon about God's judgment. Dijo que ese tipo de sermón no era algo que lo reflejaba a él mismo. Intenté predicar un tipo de sermones centrados como en el juicio, But I don't think that's going to be my standard. pero no creo que ese va a ser mi estilo, mi estándar. So he kind of repented of preaching sermons like that. Y él como que casi se arrepintió de predicar sermones como esos. He still believed in heaven and hell, Él, claro, creía en el cielo y en el infierno, but more often he tried to persuade people with the beauty of God pero su constante era tratar de persuadir a las personas con la hermosura de Dios, rather than scaring them with the judgment of God. en vez de aterrorizarlos con el juicio de Dios. But unfortunately, most people only know about that sinners in the hands of an angry God. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas lo que conocen de Edwards es ese sermón de pecadores en las manos de un Dios airado. So I've chosen a sermon for us to read that is more representative. Así que escogí un sermón que sea más representativo de Edwards para ustedes que puedan leer.
He was preaching a sermon series from 1 Corinthians 13. Él estaba predicando dentro de una serie de sermones basados en 1 Corintios capítulo 13. And this is the last sermon in that series, Y este es el último sermón de esa serie, which I think is inspiring and beautiful. y yo creo que es muy inspirador y hermoso. And I actually think it's better for us in our world Y yo creo que es mejor para nosotros en nuestro mundo to preach about the beauty of the Lord el predicar acerca de la hermosura del Señor than just to preach about the judgment of the Lord. que solo predicar acerca del juicio del So I Señor. think he's giving an example for us. Y por lo tanto creo que nos está dando un ejemplo a nosotros. So when we've read this sermon individually, Así que cuando hayamos leído el sermón de manera individual, then we're going to talk about it on our table and then for the room. luego lo vamos a conversar en nuestras mesas y después en la sesión general. And at that stage, you can ask other questions about his preaching En ese momento vas a poder hacer otras preguntas respecto a su predicación or about anything else in his theology we've talked about this morning. o cualquier cosa de su teología que hayamos hablado durante la mañana. So it's now 11:30. Entonces, son las 11:30. Perhaps we'll take half an hour and see if that's okay, or do you think it'll take longer? Yeah, okay, sure, let's do longer. Él quería darles media hora, yo creo que va a tomar un poco más. We'll check in at 12:15. 11:45 volvemos, así que aplíquense muchachos, es largo And we can extend it, we've got time. Ok, tenemos y podemos extenderlo un poquito, tenemos tiempo. Do you want to suggest for them to take up notes? Yes, and as a good suggestion that perhaps as you're reading you might take some notes, some questions, some Sí. interesting things. Es una buena sugerencia que mientras estás leyendo puedas tomar alguna nota para que después tengas algo que comentar al respecto, ¿cierto? Alguna pregunta que te quede pendiente. Yeah, great. Ok, Thank you. vamos, gracias. Sí. Y por lo tanto, amigos de los que nos están siguiendo en redes sociales, vamos a tener un tiempo ahora de lectura de ese sermón. No sé si está disponible en algún PDF. Está en audio en YouTube, me están diciendo por internet. Creo que está también en algún PDF, pero no sé si ha sido traducido. Lo que vamos a estar desarrollando acá, para los que nos están siguiendo por streaming, es leer ese sermón ahora. Así que nos vemos un ratito más en la discusión posterior.